a hacer un ejemplito, como les digo, que es bien entretenido, porque de alguna manera nos ayuda a entender un poquito más, miren. Y el problema es así, miren, dice que lo que dice el problema es que tenemos dióxido de carbono que se ha disuelto en agua, ¿no es cierto? Y digamos, la mezcla disuelta en agua, ¿no es cierto?, está a 10 grados Celsius y 1 bar de presión. ¿Ven? Esas son las condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, nos dice además que hay un señor de apellido Carroll que en definitiva nos da una serie de datos, digamos, de solubilidad. Ahora vamos a ver eso, digamos, en el diagrama que está aquí abajo. Entonces, miren para ir poniéndole un poquito más de sentido a la cosa esta, miren. Entonces, lo que nosotros tenemos en la práctica, ¿no es cierto?, es un... sorry. Tengo la mano un poco rígida todavía. Entonces, miren, lo que tenemos es un equilibrio líquido más vapor. ¿Eh? Y el sistema que tenemos es, en este caso, dióxido de carbono, que lo voy a indicar con el 1, que de hecho es lo que hace el problema, más agua, ¿no es cierto?, que está identificado con el número 2. Entonces, en el equilibrio, lo que estoy viendo, ¿no es cierto?, y estoy dibujando un esquema, digamos, cómo sería la cosa, ¿ven? Entonces, lo que tenemos, ¿no es cierto?, es el equilibrio. Sí, se me fue la interfase fuera, pero ahora lo arreglo. ¿Ven? Ahí está el equilibrio, donde tengo la fase vapor, ¿no es cierto?, la composición de dióxido de carbono, la composición de agua, la fase líquida, la composición de dióxido de carbono y la composición de agua. ¿Ven? Y la idea, ¿no es cierto?, es que aquí hay un termómetro, y el termómetro indica, ¿no es cierto?, 10 grados Celsius. Y aquí hay un manómetro que nos da la presión del sistema, ¿no es cierto?, nos da la presión y dice que esta presión es 1 bar. Entonces, la presión en la práctica, ¿no es cierto?, es 1 bar. Esas son las condiciones. Entonces, fíjense que aquí lo que hay es un grafiquito donde muestra la presión en función de la solubilidad de dióxido de carbono en agua. Entonces, aquí, ¿por qué, digamos, puse este gráfico? Y me interesa también mirar un poquito esto en detalle, porque cuando estamos estudiando equilibrio, es muy frecuente hacer referencia a la solubilidad, ¿no es cierto? Y cuando pienso en la solubilidad, lo que debo pensar, ¿no es cierto?, es la cantidad de soluto, ¿no es cierto?, de soluto disuelto en el solvente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacen referencia a la solubilidad, lo que están haciendo o lo que están diciendo es cuál es la cantidad de soluto en el solvente. Y probablemente lo recuerdan de química, ¿verdad? Porque esto normalmente uno lo aprende en química. Digamos, definir soluto y definir solvente, ¿no es cierto?, es el que está en menor proporción, ¿ven?, y el solvente es el que está en la mayor proporción. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poquito lo que nos enseñan, ¿no es cierto?, lo que nos enseñan en química, ¿no es cierto? Entonces, cuando digo solubilidad, digo la cantidad de soluto disuelto en solvente, y recordar que soluto, que es lo que nos enseñan los químicos, es el componente que está en menor proporción y el solvente que está en mayor proporción. Ahora, la idea, ¿no es cierto?, es que la solubilidad, ¿no es cierto?, la solubilidad es equivalente, ¿no es cierto?, a la composición, ¿de acuerdo? Entonces, solubilidad es equivalente a la composición. Eso es lo que tengo que recordar, ¿de acuerdo? De ahora en adelante, miren. Tengo que recordar que solubilidad
¿no es cierto?, es equivalente a la composición. Es equivalente a composición. Y esta composición, ¿no es cierto?, puede ser fracción molar, fracción en peso, lo que ustedes quieran. Pero, en definitiva, cuando escuchen la palabra solubilidad, yo lo que tengo que recordar, ¿no es cierto?, que es equivalente a composición, ya sea molar o en peso, ¿no es cierto? Lo voy a escribir aquí, ya sea molar, composición molar o composición en peso. Da exactamente cualquiera de las dos, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos es exactamente lo mismo. Entonces, miren lo que está mostrando este gráfico, para poder comenzar. Muestra la solubilidad de CO2, o sea, el soluto de dióxido de carbono en agua. El agua es el solvente. O sea, dicho de otra forma, lo que está mostrando esto, ¿no es cierto?, es en porcentaje molar, es, ¿no es cierto?, la composición de la fase líquida, ¿sí? Entonces, fíjense que en definitiva, lo que está mostrando esto no es otra cosa que la composición, ¿no es cierto?, del dióxido de carbono en la fase líquida, ¿no es cierto? Porque dijimos que CO2 es el soluto, en menor proporción, agua, el solvente en mayor proporción, y por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando yo miro el sistema, lo que está mostrando este grafiquito es datos de la fase líquida, ¿ven? Eso es lo que muestra este gráfico. Datos, ¿no es cierto?, de la fase líquida. O sea, en la práctica, ¿no es cierto?, todo este gráfico lo que está haciendo es entregando información de la fase líquida. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que tener presente. Entonces, lo que el problema nos pide, ¿no es cierto?, es que nosotros seamos capaces de, y un poco lo que eventualmente uno haría cuando está en transferencia de materia y tiene que, digamos, resolver el problema de transferencia de materia, pero el problema de transferencia de materia va a tener un problema asociado a equilibrio que previamente tengo que resolver. Entonces, fíjense lo que hay en esta tabla. Hay una columna primera que identifica los componentes. Aquí están los componentes. El dióxido de carbono está identificado con el 1, el agua con el 2. Recuerden que siempre el más volátil va primero, ¿no es cierto? Voy del más al menos volátil. Después hace referencia a la fase vapor y dice cuál es la composición de cada uno. Aquí está el coeficiente de fugacidad del componente en la fase vapor. Después hace referencia a la fase líquida y pide la composición, pide el coeficiente de actividad. No veo nada. No crees esto. La presión de saturación, el phi de saturación, ¿no es cierto?, el POI, la fugacidad del líquido, el coeficiente de actividad de dilución infinita, etcétera, etcétera. Entonces, nos pide que con la información del diagrama, con la información que nos entrega el problema, fíjense, da la presión de saturación, da el volumen del líquido, segundo coeficiente virial, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que más el gráfico de solubilidad. Entonces, que intentemos, ¿no es cierto?, completar esa tablita, ¿de acuerdo? Entonces, voy a empezar por este número, ¿de acuerdo? Por este número que está aquí. Entonces, me dice la composición, ¿no es cierto?, la composición de dióxido de carbono en el vapor. No tengo la más mínima idea, no hay ningún dato, ¿no es cierto? No hay ningún tipo de dato al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad es que no tengo cómo conocer la cantidad de dióxido de carbono, tampoco la cantidad de agua. Insisto, ¿por qué? Porque no hay ningún dato, ¿no es cierto?, de la fase vapor. Me da presiones de saturación y qué sé yo, pero un dato con el que yo pudiera tomar esto, ¿no es cierto?, o esto otro, no lo sé. Entonces voy a la segunda columna de la fase vapor, que es el coeficiente de fugacidad. Entonces, miren lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo, ¿no es cierto?, para la fase vapor, que calculemos el coeficiente de fugacidad del dióxido de carbono, ¿no es cierto? Y recordar que esto va a depender de la composición de dióxido de carbono, de la temperatura,
¿no es cierto?, y de la presión de equilibrio. Depende de esos tres parámetros, ¿no es cierto?, en general. ¿Sí? Ahora, lo único que sé de la fase vapor, ¿no es cierto?, faltó el phi superior. Lo único que sé de la fase vapor es que como la fase líquida va a estar sometido a una presión de 1 bar, ¿de acuerdo? Porque es de hecho la temperatura de equilibrio. Entonces, lo único que sé es, ¿no es cierto?, que esto es igual a 1 bar, ¿de acuerdo? Ahora, como la presión del sistema es 1 bar, ¿no es cierto? Y ese número es, por supuesto, menor de 5 bar, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer, considerar que la fase vapor se comporta, ¿no es cierto?, como si fuera un gas ideal. Entonces, dado que la presión de equilibrio es 1 bar y es menor de 5, entonces yo puedo, de alguna manera, ¿no es cierto?, decir, simplificar todo esto y decir, mira, la fase vapor se va a comportar como si fuera, ¿no es cierto?, un gas ideal. ¿Ven? Entonces, se comporta como un gas ideal básicamente, ¿por qué? Porque la presión, ¿no es cierto?, es muy bajita, es una atmósfera. Entonces, si eso es lo que ocurre, entonces, en definitiva, yo sé que para los gases ideales, ¿no es cierto?, para los gases ideales, el coeficiente de fugacidad es igual a 1. ¿Sí? Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es muy simple porque el phi, ¿no es cierto?, se calcula a la presión del sistema, a 1 bar, como es menor que 5, la fase vapor se comporta como un gas ideal, y para los gases ideales, yo sé que los phi son todos iguales a 1, ¿verdad? Yo sé que el phi sub i para un gas ideal es igual a 1, eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no es cierto? Y por ahí lo recuerdo. ¿Ven? Entonces, el phi del gas ideal es 1, así que tengo 1, y eventualmente, ¿no es cierto?, si bien lo dije para el componente 1, podría ser para cualquiera de los dos componentes, no hay ningún problema, ¿ven? Entonces, lo puedo hacer eso. ¿Qué significa? Significa entonces que aquí puedo poner un 1 y ahí puedo poner otro 1. ¿Ven? Entonces, tengo la posibilidad de la fase vapor muy sencillo, ¿no es cierto? Los phi tomaron el valor 1. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí estamos bien. ¿Puede mostrar el enunciado? ¿Perdón? ¿El enunciado? El enunciado, este que está arriba. ¿Qué dice? Sí. ¿Ves que es un bar de presión el sistema? Eso preguntaste, Pamela, no te entendí, no te escuché bien, de hecho. Sí, es que quería ver el enunciado. Ah. Gracias, profe. En todo caso, después lo vamos a tener completo, ¿de acuerdo? Entonces, ok, hasta ahí estamos bien. Entonces, ahora vamos a tratar de ir a la fase líquida, ¿de acuerdo? A ver qué es lo que ocurre. Miren, y el sistema está a 10 grados Celsius y a 1 bar, y la gracia es que este gráfico, si ustedes, ¿no es cierto?, lo miran un poquito, fíjense, aquí están los 10, lo estoy marcando con amarillo, pero lo deja, vamos a identificar entonces. Miren, si uno, digamos, mira un poquito, por favor, fíjense, aquí están los 10 grados Celsius, ¿ven? Esa es la isoterma. Fíjense, esta es la isoterma que corresponde, la estoy pintando con azul, ¿ven? Esta es la isoterma que corresponde a 10 grados Celsius, miren, más o menos por ahí. ¿Sí? Me tienen loco con el ruido estos muchachos. ¿Ven? Ahí está marcada la isoterma de 10 grados Celsius. Y la presión que tenemos en el sistema es 1 bar. Recordar que 1 bar es 0,1 megapascales, ¿de acuerdo? Entonces, 0,1 megapascales en la práctica es igual a 1 bar. ¿Ven? Entonces, puedo hacer coincidir esta presión con la isoterma, que si no me equivoco ese puntito. ¿Ven? Puedo hacer coincidir la isoterma con el 1 bar y calcular cuánto vale, ¿no es cierto?, la solubilidad de dióxido de carbono en agua, o dicho de otra manera,
cuánto vale la fracción molar de dióxido de carbono en la fase líquida. ¿Ven? Entonces, voy a tratar de hacerlo sin dejar la crema y que me quede una horizontal. Entonces, es un poquito más abajo. Aquí hay que tener un poquito de paciencia porque... Entonces, cuando tomo un bar, más o menos, un poquito más arriba. Entonces, un bar más o menos va por aquí. Bueno, eso es más o menos un bar. Entonces, aquí tengo dónde está, digamos, dónde cruza, dónde se intersecta la isoterma. Puede que esté un poquito equivocado, qué sé yo, porque no es muy fácil poner la regla sobre la pantalla, pero por ahí aproximado debería ser. Entonces, el número que va a quedar, fíjense, ahora voy a bajar, ¿ven? Eso, más o menos por ahí, ¿ven? Entonces, lo que tenemos aquí, ¿no es cierto?, indicado es cuánto vale entonces la solubilidad de dióxido de carbono en agua, o dicho de otra manera, cuánto es la fracción molar. Entonces, aquí lo que hay que tener un poquito de cuidado, ¿no es cierto?, porque esto es una escala logarítmica, no es una escala lineal, y entonces tengo 0,2, 0,2, que lo veo bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,